Sean todos muy bienvenidos. Está usted en Reflexiones Cristianas y le está saludando su amiga, servidora y hermana, Griselda Rivas, desde esta muy preciosa ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá. Y como estamos en estas fechas, la llamada Semana Santa, pues quisimos abordar esta reflexión. La importancia de la cruz. ¿Por qué es importante la muerte y resurrección del Señor en nuestras vidas? Tenemos que comenzar mencionando que la muerte de Jesús fue algo preparado desde antes de la fundación del mundo. Desde la eternidad, Cristo y el Padre trataron este asunto y Jesús vino, escuchen bien, voluntariamente a morir. Él sabía lo que venía. En el Antiguo Testamento, los profetas tuvieron un acierto fantástico, guiados por supuesto por el Espíritu Santo para enseñarnos sobre esto. Vamos al libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, versículos del 13 al 14, y dice así: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Otro pasaje bastante conocido es Isaías 53. Le encargo que lo busque en la versión que más a usted le parezca bien. Nosotros usamos siempre la versión Reina Valera 1960. Isaías 53. Fue escrito 750 años antes de que Jesús naciera. Y hay muchos otros pasajes dentro del Antiguo Testamento que nos afirman que la crucifixión fue planeada desde la eternidad. Lo principal a reflexionar es que la muerte de Jesús fue voluntaria. Él vino a morir y sabía que esa era su misión. Él lo sabía. Es muy lamentable que en estas fechas se desempolven películas mostrándonos a un Jesús todo demacrado, todo triste, fracasado, en pocas palabras, un mártir, como si en la cruz hubiese vencido las tinieblas. Pero no fue así. En la cruz, Satanás fue aplastado. Jesús, en su muy corta vida, supo todo el tiempo que iba a morir y siempre hablaba de ello. Para muestra, tenemos los evangelios. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2, del 19 al 21. Vamos a leerlo juntos. Respondiendo Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, que resucitaría al tercer día. Ahí mismo, en el Evangelio de Juan, movemos un poquito más adelante, capítulo 7, del 33 al 34. Dice así: Entonces Jesús dijo: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros, es decir, los judíos, no podréis estar, no podréis venir. Y vamos ahora a Mateo 16, 24. El Evangelio de Mateo 16, 24, así nos dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
ya hablaba de la cruz. La cruz fue fundamental en la predicación de los apóstoles a tal grado que Pablo le llamaba a su mensaje la palabra de la cruz. Lo podemos ver en Primera de Corintios del 1 al 18. 1:18. Primera de Corintios 1:18. Pero, ¿qué es la palabra de la cruz? ¿A qué se refiere al decir la palabra de la cruz? Vamos a un pequeño corte musical en la radio y una pequeña pausa para nuestros seguidores de YouTube y continuamos aquí en Reflexiones Cristianas. ¿Qué es la palabra de la cruz? Es toda revelación que pone ante nuestros ojos la cruz de Cristo como el único camino de salvación. Claro, los judíos no estaban de acuerdo con esto. Se les hacía tan tonto clavar a un hombre en un madero y que con eso irían al cielo. Para el hebreo le era vergonzoso, porque veían que un Galileo se estaba llamando a sí mismo rey de los judíos, y ellos, obvio, querían un rey de altura. Nadie en esa época daba crédito e importancia a la muerte de Jesús en la cruz, con excepción de los apóstoles y sus seguidores. Recordemos que la muerte y la resurrección de Jesús son los acontecimientos más importantes en nuestra vida cristiana. Ellos forman el punto de las Escrituras donde Jesús da su última demostración. ¿De qué? De que Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Y esto a Él le da capacidad de dar a la gente una vida eterna. A la verdad, el nacimiento de Jesús es de suma importancia para todo cristiano. Pero más importante aún es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque venció a la muerte, porque gracias a ese acto nosotros tenemos salvación, la promesa de la vida eterna a todo aquel que le reciba en su corazón. Sin resurrección no hay fe para nosotros. ¿De qué es nuestra fe? La esperanza que tenemos día a día de que una vez cerrados los ojos aquí estaremos en la presencia del Señor. Gracias a la obediencia de Jesús, que como dijimos al principio, sabía de antemano que Él venía a morir, y no plácidamente, venía a morir con dolor, a sacrificarse. El Cordero perfecto se iba a sacrificar por usted y por mí. Cada que hablamos de la cruz tenemos que ligarlo con la resurrección. No podemos pensar como cristianos en forma separada o aislada en estas dos palabras. Todo lo que representa la cruz y la resurrección debe de ser central en nuestras vidas. La vida cristiana es una vida de muerte, pero de muerte al pecado. Vamos a Colosenses 1:22 y a Gálatas 5:24. Colosenses 1:22 dice así: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y Gálatas 5:24 dice así: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y lo más importante, es una vida en el poder de la resurrección. Vida en el poder de la resurrección. Nuestro Dios resucitó. Son épocas de alegría. Tenemos que estar alegres. No podemos ver a un Jesús fracasado. Nuestro motivo
En estas fechas debe de ser de alegría, porque tenemos un Dios vivo. La muerte de Jesús en la cruz nos tiene que causar un impacto abrumador en nuestra vida diaria, de cómo debemos de vivir y de cuáles deben de ser nuestras motivaciones cada día. Por último, y en conclusión, si eres de las personas que llevan una cruz en el cuello o tienes por decoración alguna cruz en tu casa, reflexiona sobre el verdadero significado de ella y el amor infinito que Dios ha demostrado a nosotros por medio de ese sacrificio que año a año recordamos con gozo, con alegría. Y estas fechas, para eso se instituyeron. A la verdad, nadie sabe la fecha exacta ni del nacimiento de Jesús, ni de su muerte. Lo que sí sabemos es que aconteció, porque lo dicen las Sagradas Escrituras. Más de 500 testigos hubo de su resurrección cuando Él regresó y estuvo con los suyos hasta el día que dijo adiós. Y aquí estamos día a día esperándole. Que tu Semana Santa no se convierta en día de diversión en la playa, días de estar consumiendo bebidas alcohólicas y ni siquiera recordar o agradecer por algunos momentos este gran sacrificio de nuestro amado Jesús. Por obediencia, Él vino a morir por nosotros y nosotros tenemos que tener nuestra fe bien puesta, nuestra creencia y nuestro amor en que Él regresará. El Señor resucitó. No existe una tumba donde ir a llorarle. No existe una tumba porque nuestro Dios no está muerto. Está vivo y puede estar viviendo en el corazón de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, nos escuchamos en nuestra próxima reflexión aquí en YouTube y aquí en Vancouver Christian Radio. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Bendiciones.